Son las 8 de la mañana de este miércoles. Comenzamos Agenda Económica AM acá en CNN Chile. El primer tema que les queremos contar es que las protagonistas de la Bolsa de Santiago el martes fueron las cascadas de SQM, ya que en el mercado se está evaluando la posibilidad que las mismas cascadas mencionaron de que podrían fusionarse en una sola, en dos. Es algo que van a contratar estudios para determinar el mejor curso a seguir, aunque en el mercado apoyan completamente esta idea porque lo encuentran verdaderamente enredado el sistema en que están constituidas actualmente. Vamos a desarrollar esa información. También la noticia que yo creo es, si no hubiera elecciones presidenciales, convención constituyente, si no hubiera pandemia, este sería el tema más importante y el de más difícil forma de enfrentarlo en nuestro país, el déficit hídrico. Se proyecta que este año será igual de seco que en 2019. Estará con nosotros el ministro de Obras Públicas para ver qué se puede hacer en estos momentos, porque esto sí que es una maratón en cuanto a un problema si es que se puede solucionar, porque realmente no está obviamente en nuestras manos lograrlo del todo. También les cuento que lo que sí está en manos del Parlamento es el salario mínimo, pero sigue habiendo complicaciones. Ayer las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo del Senado rechazaron el aumento propuesto por el gobierno y lo propio hizo la Sala del Senado. Así que todo se resolverá en comisión mixta entre senadores y diputados. También se siguen haciendo cálculos tributarios. El Servicio de Impuestos Internos estima que de concretarse el proyecto de ley que actualmente reduce el impuesto específico a los combustibles por la pandemia, se dejarían de recaudar 1.200 millones de dólares. En esto se da una dicotomía. Por un lado, es que las personas puedan tener combustible más barato para movilizarse. Por el otro, que se recaude menos cuando se están exigiendo más gastos sociales, y también sabemos que el combustible tiene externalidad muy negativa como es la contaminación. El último de los temas que les quiero contar es que el cobre sigue subiendo, ya lleva 2 jornadas seguidas escalando, está ahora en $4 con 26 centavos la libra. ¿Esto qué provoca? Que el dólar caiga, y no solamente el dólar cayó este martes por el cobre, sino que también porque Hacienda está llenando más dólares en el mercado. Uno de los objetivos, aparte de tener más recaudación emitiendo deuda, es que el dólar no suba tanto para así contener presiones inflacionarias. Son los temas que queremos arrancar contándoles acá en Agenda Económica. Pero, por supuesto, me recuerda muy bien, vamos a ver cómo están las principales bolsas de Asia y de Europa. Ahí lo vemos, el Nikkei de Tokio, a diferencia del martes, cayó, no está cayendo, porque ya cerró la bolsa de Tokio, cayó 0,03%. En verdad, en términos concretos, eso es que cerró plana la bolsa nipona. El resto de los mercados en Europa, a mitad de jornada, 2 caen, 1 sube. El Eurostoxx, que es un índice, no es una bolsa en sí, sino que es un índice, agrupa las 50 principales acciones del continente, cae 0,77%. El FTSE 100 de Londres sube 0,27%, mientras que el DAX, la bolsa de Frankfurt en Alemania, cae 0,67%. Este es el momento de los mercados en Asia y en Europa. Ahora vamos a hablar nuevamente de acciones, porque como les decía, en la Bolsa de Santiago estuvo marcada por las cotizaciones de las cascadas de SQM. Recordemos que el lunes todas las cascadas comunicaron al mercado la intención de contratar estudios para eventualmente fusionar todas las sociedades solamente en una o dos. En el mercado coinciden en que actualmente esta estructura es incluso demasiado enredada para seguir por los expertos. Hablamos de eso ayer en Agenda Económica PM. Hay 5 sociedades con las cuales que se transan en bolsa, que son parte de la cascada, que es Norte Grande, Oro Blanco, Calichera, Nitrato y Potasio, y que eventualmente hace de cierta lógica que esta estructura que es compleja, idealmente, pienso yo, funcione o se fusiona a través de una sola sociedad. Eso haría obviamente más fácil al mercado entender estas sociedades. Obviamente hoy día son sociedades de alguna manera complejas, incluso con algunas participaciones cruzadas y además con ciertas cuentas por cobrar o préstamos entre las sociedades. Por tanto, al mercado le dificulta mucho seguirla, y el que hubiese una sola sociedad sería bastante positivo.
Algunas cosas que pude reportear sobre este tema con fuentes muy cercanas a este proceso en las cascadas son las siguientes. Coinciden con el resto del mercado en que la actual estructura es demasiado enredada y hay que simplificarla. Segundo, esta idea es apoyada por la nueva gerente general de las distintas cascadas, Catalina Silva, y también Julio Ponce está abierto a que se puedan fusionar las cascadas si hay razones económicas y societarias de peso para hacerlo. Es decir, ya no tiene la negativa que ha tenido durante todos estos años para no fusionar las cascadas. Además, no hay plazos definidos. Esto se puede tomar bastante tiempo, puede ser 1 año, puede ser 2, y todavía no se ha contratado a nadie. Puede ser tanto estudios de abogados y expertos locales como también internacionales. Yo les decía que esto tuvo impacto en las cotizaciones de las cascadas y también de la serie B de SQM. Pasamos a revisar la gráfica en estos momentos. Esto es del martes, no es de hoy día porque la bolsa no ha abierto. Oro Blanco fue la que más subió, 11,85%. Norte Grande, ese es el mnemotécnico, por eso le pusimos Norte Gran, 9,72%. La serie B de SQM subió 4,88% y Calichera A subió 4,62%. Bueno, ese es el tema financiero del momento. El que les voy a contar es el tema de empresas y sobre todo de startups, porque la oferta de Uber por el 100% de Corner Shop y que la avalúa en $3.000 millones marca el que yo creo es el mejor momento para las startups de nuestro país, sin lugar a dudas, porque Corner Shop, Notco y Betterfly hemos desarrollado acá en Agenda Económica cómo están teniendo mucho interés por inversionistas internacionales. Aquí les mostramos, como les decía, el mejor momento de las startups de nuestro país. No ofrecen solo productos, tampoco solo servicios. Lo que ofrecen son experiencias. Las startups chilenas están en su mejor momento y la oferta a Corner Shop por parte de Uber es una muestra explícita. Son negocios que se crean con una base tecnológica, que crecen muy rápido, que son muy rentables y que tienen aparte un impacto porque realmente hay una solución a un dolor que hay en el mercado. En el último mes, Not Company, Betterfly y Corner Shop han dado un golpe a la industria y han logrado rondas de financiamiento y valorizaciones nunca antes vistas. A principios de junio, Notco consiguió una inversión entre 10 y 25 millones de dólares del fondo EHI, cuyo fundador es el mismo de la famosa cadena de restaurantes Shake Shack. Este paso es clave para entrar a ese rubro y también para abrirse a la bolsa en 2 años más. Un paso más hacia esa compañía que queremos convertirnos, que conquistó el mercado americano, donde hoy día los restaurantes son una parte extremadamente importante del negocio. Betterfly, por su parte, es una fintech que ofrece servicios financieros a bajo costo. A través de la contratación de un seguro por menos de 4.000 pesos, las empresas ofrecen cobertura a sus trabajadores y ellos, a su vez, pueden incrementar la póliza haciendo deporte. La semana pasada, la startup logró reunir 60 millones de dólares en su tercera ronda de financiamiento, superando a otras firmas como Notco y Corner Shop en la misma etapa. Estamos haciendo una tecnología que no es que se haga por primera vez en Chile o en Latinoamérica, es una tecnología que se hace por primera vez en el mundo. Y cuando eso ocurre, queremos salir a mostrarlo, queremos salir a entregarlo de una manera mucho más rápida, a lo mejor de lo que teníamos planeado. El golpe al mercado, sin embargo, lo dio Corner Shop. La app de delivery fue adquirida en su totalidad por Uber en una transacción que bordea los 1.400 millones de dólares por el 47%. Así, Corner Shop se valorizó en 3.000 millones, convirtiéndose en la primera unicornio del país. Cuando miramos hacia el futuro de la compra y entrega de supermercados, unir a Uber con Corner Shop acelerará nuestra ambición compartida de brindar acceso instantáneo al comercio local. Corner Shop, Notco y Betterfly trabajan en áreas totalmente distintas. Una es delivery, otra fabrica alimentos y la última ofrece, según su fundador, bienestar. ¿Qué las une y las hace tan atractivas para la inversión? Pero, por ejemplo, si nos ponemos en el caso de una empresa grande, más que rentabilidad es, digamos, poder crear una estrategia importante y mantenerse cerca de las startups que están haciendo disrupción en su propio negocio. El desafío para estas y otras firmas es aumentar la participación de inversionistas chilenos. Por ahora, el fuerte son extranjeros que ven en el mercado nacional una buena oportunidad para innovar de manera rentable.
Pasamos de una excelente noticia a otra que es difícil, que es, a mi juicio, la de mayor riesgo para nuestro país, para muchos países del mundo, y la que debiera concentrar toda nuestra energía y que obviamente es de difícil solución, si es que la tiene, que es el déficit hídrico. Proyecciones del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección de Meteorología dicen que este año será igual de seco que el 2019, que ya fue el peor de la historia. Es preocupante el panorama porque no se ve que pueda revertirse en el corto plazo. Hubo aluviones, inundaciones, granizos y hasta tormentas eléctricas. Lo recuerda, ocurrió en pleno verano. Fue el enero más lluvioso de los últimos 90 años en la zona central y se acumularon 120 milímetros de agua caída en solo 4 días. Lo curioso es que esta podría ser la gran lluvia del 2021 en este punto del país, porque el pronóstico para el invierno no es alentador. Actualmente tenemos un déficit en la región metropolitana del 61% y si es que no llegase a concretarse algún evento de precipitación durante este invierno o hacia fines de año, es probable que terminemos con un déficit entre el 60 o el 80%. Por eso este año podría convertirse en uno de los más secos en la historia de Chile. La falta de precipitaciones a la fecha se asimila a la registrada en 2019, periodo en el que el déficit alcanzó un 80%. Y se habla de esta nueva normalidad climática, incluyendo una disminución de las precipitaciones, pero también una concentración, o sea, un patrón diferente. Lo poco que ha llovido en la zona central ha llovido durante el verano. Este nuevo balance hídrico deja porcentajes que van evidenciando la falta de disponibilidad hídrica en el norte y también en el centro-sur, situación que ya se convierte en un problema para actividades como la agricultura. Tuvimos que cambiar de metodología porque también por un tema cultural, sobre todo que mi empresa es productora de pasto alfombra, va adosado a la falta de agua porque es lo que realmente tenemos acá en la zona. Claro que tenemos un problema hídrico, tenemos una situación en la cual tenemos que preocuparnos de esto. Nosotros estamos en esto desde hace ya mucho tiempo y eso nos permite hoy día poder decir que hay tranquilidad y seguridad para el abastecimiento humano, que es lo más importante. Medidas como la redistribución de agua en el río Maipo, cañerías reversibles en Valparaíso y abastecimiento a zonas rurales para localidades más afectadas son parte de las medidas con las que actualmente se enfrenta este escenario. Con el fenómeno de la Niña en retirada, lo que sí será una certeza es que el frío predominará en un invierno que recién comienza. Vamos a seguir en este tema porque ya está instalado el ministro Alfredo Moreno para analizar esta problemática muy importante. Vamos a hablar a eso más adelante en Agenda Económica. Antes hablamos, por supuesto, de los debates presidenciales porque el martes en la noche CNN Chile y Chilevisión transmitió el segundo debate de las primarias. Esta vez los candidatos del Pacto Aprueba Dignidad, Daniel Jadue y Gabriel Boric. Nuevamente se les preguntó a ambos, ¿qué pasará con las cuentas individuales de las AFP? Esto respondieron. Las AFP en nuestro programa y también en el de Daniel se acaban. Porque hemos escuchado la demanda del pueblo chileno y porque creemos que las AFP son parte del problema. No son el único problema. El mercado laboral y la desigualdad salarial es parte importante del problema de las pensiones futuras. Más de la mitad de los chilenos que trabajan ganan un sueldo menor de 400.000 pesos. Y eso incide infinitamente en la pensión. Entonces, lo que nosotros decimos es, vamos a terminar con las AFP, todo esto va a ser pasado administrado por un ente público sin fines de lucro, los ahorros que hasta el día de hoy existen no se tocan, son de propiedad de los trabajadores. Nosotros hemos dicho que en el sistema de pensión que estamos proponiendo, las AFP no juegan ningún rol y que reconocemos el derecho de propiedad, pero también el derecho a elegir de todos aquellos que tienen fondos aposados en las AFP y que por lo tanto al llegar el minuto de la jubilación, ellos podrán traspasarlo al nuevo sistema, retirarlos completos o dejarlos en la AFP y que sigan generando la pensión miserable que generan hasta el día de hoy. Lo que nosotros hemos hecho es generar un sistema contributivo, solidario, con las tres escaleras, ¿no?, de la seguridad social que plantea la OIT y que efectivamente no necesita ni requiere usar los fondos de la AFP. Daniel, de jubilar, una persona podrá decidir. Bueno, a mí me faltan como 24 años para jubilar y él quiere ser presidente de la República a partir del próximo año. Me gustaría saber qué puedo hacer yo ahora en su plan de gobierno. Siempre hay dudas que necesitan ser aún más aclaradas.
O algo que es muy importante también y que fue una pregunta del público. La vicepresidenta de la Federación de Turismo les preguntó a ambos candidatos cómo van a apoyar a las pymes tan afectadas en ese sector. También respondieron. Una línea de inversión especial, efectivamente, primero para las mini pymes y para las pymes, que tiene que ver con la posibilidad de seguir apalancando su reactivación, ayudándole a efectivamente superar el tema que hoy día tienen de crédito de impago. Estamos proponiendo además extender el periodo sin pago de los FOGAPES, que me parece absurdo que hoy día se les esté exigiendo pagar cuando no tienen todavía movimiento. El turismo con la gastronomía y el sector de la cultura, que también lo han pasado muy mal, un saludo a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, son quienes más han sido afectados y por lo tanto vamos a incluir está dentro de nuestro programa la inclusión de un plan de reactivación especial del turismo. Concuerdo con Daniel en la importancia de no cobrar los FOGAPES cuando no existe ningún tipo de recursos que están entrando en este momento. Como vimos, más coincidencias que diferencias entre los candidatos. Hacemos la pausa en Agenda Económica. Como les decíamos, al regreso estará con nosotros el ministro de Obras Públicas hablando sobre el grave déficit hídrico en nuestro país. Se estima que este año será igual de seco que 2019, el peor de la historia. Se los conté antes en el primer bloque, ahora lo seguimos analizando en el contacto con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, gracias por estar en Agenda Económica. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás tú? Efectivamente, hasta el mes de junio los números muestran que en la zona centro-norte, particularmente centro-norte y también en parte muy sustantiva de la centro-sur, estamos teniendo números que son muy similares, en algunos lugares peores, en algunos lugares algo mejores, pero muy similares en general al año 2019. Y el pronóstico para este invierno que acaba de dar la Dirección de Meteorología es que vamos a tener un invierno más bien seco de normal hacia abajo. Así que desgraciadamente lo que hoy día tenemos como información nos indica que vamos a tener un año bastante negativo en lluvia. Ojalá no se dé eso, los pronósticos siempre pueden fallar, ojalá fallen y tengamos, digamos, un invierno con más lluvia. Con más nieve particularmente. Sí, voy a ocupar un dicho chileno. El año pasado, más o menos a esta altura, tuvimos un veranito de San Juan, que fue una semana, creo, sin parar, completamente de lluvia. Fue un verdadero salvavidas. Pero si nos ponemos en el día antes de eso... Eso es lo que hizo que el año 2019 fuera, o sea, 20 fuera un poco mejor. Sí, es que quiero preguntarle, si nos ponemos un día antes de eso, estábamos en la peor sequía de nuestra historia. ¿Ya se acabó el efecto de ese salvavidas? ¿Ya volvimos a estar en el peor nivel como estábamos ese día antes de 2020? Claro, hoy día estamos en el peor nivel, digamos, este sería el peor enero-junio, digamos, que podríamos tener, solo equivalente a lo del año 2019, pero las grandes lluvias se dan en el invierno y por lo tanto nos jugamos el año en los meses que vienen. Por eso era importante acompañar esto con el pronóstico. Hubo mucha cosa sobre la Niña, si se retiraba, qué pasaba si se retiraba. Bueno, el pronóstico finalmente, si bien es todo probabilístico, por supuesto, lo que indica, digamos, es que la mayor probabilidad está en un invierno más bien seco. ¿Dónde está el peor lugar en sequía en nuestro país en estos momentos? ¿Cuál puede indicar que es donde hay que centrar toda la preocupación? A ver, en este momento donde tenemos los mayores déficits es en la provincia de Atacama y Coquimbo, en la zona centro-norte, donde tenemos déficit del orden del 90%. Hay lugares donde no ha llovido nada. Pero si uno toma, digamos, un periodo más extenso y vamos a dónde están las consecuencias más serias que tienen que ver básicamente con el agua potable rural, ahí la zona interior de Valparaíso, algunos sectores de la región metropolitana y también algunas regiones del Maule han sido los más afectados si tomamos un periodo más largo de muchos años. Cuando habla de zona de agua potable... Ahí las napas, digamos. Sí. Ahí los problemas son las napas, son el irrigamiento de agua que se tiene que sacar con bombas del suelo. Ahí entonces es que van a estar centradas, me imagino, las labores del MOP.
Están centradas desde hace ya mucho tiempo, estamos trabajando en esto desde hace un par de años por lo menos. Este es un trabajo que hay que realizar en forma permanente porque estos sistemas son muchísimo más frágiles que lo que tenemos en las ciudades. En las ciudades tenemos, en cada una de ellas, tenemos empresas sanitarias que tienen recursos, que tienen planes quinquenales de desarrollo con los cuales se trabaja y se puede uno ir, digamos, poniendo a tono con la nueva realidad. Esa circunstancia en estos sistemas es más difícil y ahí la responsabilidad del Estado es muy importante porque el Estado es el que provee toda la infraestructura. Así que trabajamos con cada uno de los comités para poder intentar resolver el problema que tiene cada uno de ellos, pero cada uno de ellos es una situación diferente. Sabemos que es muy caro extender el servicio de las sanitarias, hacerlo particularmente es una millonada, lo sé porque yo vivo en un lugar donde no llega la sanitaria, no llega agua potable, entonces yo tengo que traer agua de un pozo, entonces conozco bien esta situación y por eso también me preocupa mucho. Quisiera preguntarle, ministro, ¿hay riesgo de que en 1 año, 2 años, 5 años, efectivamente se sequen completamente esas napas subterráneas si sigue tal como están las proyecciones de caída de lluvia? Bueno, esa es una pregunta muy importante la que tú estás haciendo y estamos trabajando para que eso no suceda en 2 campos. En el primero de ellos, cuidando los acuíferos. Chile tiene 375 acuíferos diferentes y hasta el año 2018 solamente 6 de ellos habían sido cerrados, es decir, declarados en prohibición, que no se pueden entregar más derechos porque lo que está entrando es menos que lo que sale. Hoy día, nosotros hemos estudiado cada uno de ellos, tenemos en prohibición 100 acuíferos. O sea, ya tenemos bajo restricciones totales de entrega de derechos 100 de los 375 y un número muchísimo mayor si consideramos los que tienen algún grado de restricción donde solamente se pueden entregar derechos provisorios. Los derechos provisorios significan que si la autoridad los necesita, los elimina. Entonces, cuidar los acuíferos es un elemento muy fundamental y estamos implementando la nueva ley de medición de lo que son las extracciones de agua subterránea. De ahora en adelante los pozos, ¿no es cierto?, tienen que tener un caudalímetro, tienen que informar los grandes en forma inmediata por telemetría, los más pequeños en forma regular al mes o una vez al año, cuánto es lo que están sacando y de esa manera poder saber exactamente cuánto se está sacando del acuífero. Junto con eso estamos haciendo los planes estratégicos de cada cuenca, que es un modelamiento que permite entender qué está pasando con el agua superficial y subterránea. Eso es lo primero, cuidar lo que tenemos porque eso tiene que servir para nosotros y para las generaciones futuras y eso es lo fundamental. Y lo segundo, estamos haciendo obras para que en cada una de nuestras cuencas, en cada una de nuestras ciudades, tengamos el abastecimiento asegurado. Para eso, con cada una de las sanitarias a cargo de cada uno de los lugares, estamos, digamos, trabajando con su plan de desarrollo. Cada una de ellas tiene un plan a 5 años, donde las metas que hemos puesto son mucho más altas y eso ha llevado a que se tienen que construir nuevas obras. Por ejemplo, alcancé a escuchar algo de lo que estaba antes de la entrevista. Por ejemplo, en el caso de Valparaíso vamos a inaugurar la próxima semana lo que es la cañería reversible, que la cañería reversible entre los Aromos y la planta de Concón, para que la gente lo entienda, es la solución para todo el Gran Valparaíso, Viña, Reñaca, Concón, la costa del litoral norte de la región de Valparaíso, que se abastece desde esa planta y que le va a permitir tener seguridad hídrica por muchos años. Lo mismo en Santiago, con lo que se está haciendo con los pozos en La Pintana, la duplicación de la planta de agua potable de Padre Hurtado para el sector oriente de Santiago. En fin, en cada ciudad las obras necesarias para poder asegurar que en el mediano y largo plazo tengamos la seguridad y no tengamos que estar tomando medidas de emergencia, que son las medidas que nos han permitido tener agua en el día de hoy, medidas de emergencia. Sí, uno siempre que tienen que ver piensa con redistribución de las aguas. Uno siempre piensa que el agua en su mayoría viene de la cordillera, entonces uno se preocupa de que no llueva porque no se forman las grandes capas de hielo y que permitan llenar de agua los acuíferos y los grandes ríos que abastecen a todo el país. Entonces, ministro, de acá a, pongámonos en el peor escenario, que hay que ponerse en el peor escenario siempre para poder tomar las decisiones. ¿No hay peligro entonces de que se acabe completamente el agua en ninguna parte del país en 2 años, 3 años, 4 años?
A ver, le vuelvo a insistir, hemos tomado las medidas para que, digamos, cuidar los acuíferos y que por lo tanto haya estabilidad y que lo que se saque sea, digamos, proporcional a lo que entra. Y en segundo lugar, para cada lugar hacer las obras necesarias. Hay lugares donde la realidad no es la que tú dices, Nicolás. Por ejemplo, todo lo que es el extremo norte del país. Tú estás poniéndome una situación donde imaginémonos que el clima cada vez se va pareciendo a lo que tenemos más en el extremo norte. Bueno, van apareciendo otras soluciones como la desalación, por ejemplo, una fuerte, digamos, reutilización de las aguas. En el caso de Santiago, por ejemplo, los proyectos para algunos años más ya estamos trabajando, digamos, con Aguas Andinas en proyectos que podrían llevar a la reutilización para agua potable de las aguas tratadas que hoy día Chile tiene, que tenemos una gran ventaja ahí porque tratamos prácticamente todo el agua. Entonces, en cada lugar la solución es diferente. Vamos a inaugurar muy pronto la planta de agua potable en Atacama, que le va a dar agua desalada a las 4 principales ciudades de la región de Atacama. O sea, en cada cuenca, en cada circunstancia, la solución es distinta. No hay una bala de plata, pero hay que estudiarla adecuadamente, hay que hacer obras. Las obras son imprescindibles para poder adecuarse y adaptarse a la nueva realidad. Y todo ello hay que hacerlo en el concepto de lo que tú señalas, de que esto es una cosa que hay que mirarla en el largo plazo y tiene que ser sustentable, naturalmente. Exactamente. No tenemos más tiempo ahora, ministro, pero vamos a seguir hablando de este tema porque es, sin duda, la que yo creo la prueba más difícil que tenemos como país. Alfredo Moreno, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Casi son las 8:30, termina Agenda Económica AM. Ahora viene Conexión Global. Para generar